Hola gente, muy buenas. Bueno, el otro día una persona de la comunidad me pidió que hable sobre esto. Personas que están con un estado de cierta despersonalización durante mucho tiempo, ¿no? De hecho, hay cuadros de despersonalización crónica que pueden durar años. También es cierto que esos cuadros hay gente que yo los he visto incluidos dentro de los TOC y es una clasificación que yo le veo bastante sentido. Me refiero no al caso que tú comentas, sino a estos casos de despersonalización crónica, porque son como pacientes muy rumiativos, muy rígidos, con una base de ansiedad que con la rumiación se va retroalimentando, que cada vez, que cuanto más nota la despersonalización, más se agobia, cuanto más se agobia, más la nota que todo va así, que empiezan a veces por una situación estresante. Yo he visto a veces, por ejemplo, que empezaban por alguna despersonalización asociada al consumo de sustancias y que se quedaban con esa rayadura muchísimo tiempo y pueden ser de años, ¿no? Y luego hay no de este perfil, ¿no? Como podría ser el caso que tú comentas, y que tienen periodos largos, periodos en los que ocurren situaciones que no pueden gestionar y que las viven con una cierta experiencia de despersonalización de realización, ¿no? O sea, sí que es posible. Habría que ver más cosas, lo voy a comentar después, pero bueno, al hilo de lo que dices, tendríamos que mirar si hay otra sintomatología disociativa asociada, porque a veces cuando aparecen episodios así, también hay lagunas de memoria o también hay fenómenos intrusivos de emociones, pensamientos, sensaciones, voces que le parecen que no son propios o no del todo o que no tienen muy claro hasta qué punto son suyos o no, que esto es el tipo de disociación que nos lleva a más necesidad de adaptaciones en el trabajo terapéutico en general y en el trabajo con Mm. MDR en particular. No sé si en el caso de esta mujer había... Bueno, como podéis ver aquí, Anabel González hace una diferencia entre dos tipos de despersonalización, ¿no? Una despersonalización que es más episódica, intermitente, que va y que viene, que es menos severa, hablando de lo más objetivamente posible, y una despersonalización que es crónica, que es permanente, que se tiene 24/7, como solemos decir los pacientes, que está más anclada e instaurada como mecanismo de defensa en la persona y eh, también es más severa. Pues bien, yo también quiero dar mi opinión acerca de esto. Ya lo compartí una vez en un carrusel, pero creo que está bien y además ahora me siento capaz de verbalizarlo en palabras como no me sentía en aquel momento que lo compartí en un carrusel. Si bien esto no viene en los manuales diagnósticos, aclaro, y esto es una interpretación personal, una interpretación de un paciente, em, tengo derecho, por supuesto, a expresar mi interpretación. Creo que la experiencia de los pacientes no solo que se tiene que visibilizar mucho más, sino que hay una realidad y es que todos los trastornos que se tipifican en los manuales diagnósticos tienen como germen las experiencias de los pacientes. Los profesionales le dan forma, por supuesto, y eso es imprescindible y lo vuelven legible para que sea transmisible a través de estos manuales diagnósticos, pero el germen, la materia prima, por así decirlo, son experiencias de personas como nosotros. Y bueno, en este caso, además apoyado, ¿no?, por una persona que sabe mucho del tema, como es Anabel González, que hace esta distinción, eh, no los separa así como en dos subtipos de despersonalización de forma directa, pero sí que lo hace de forma indirecta, ¿no? Y bueno, yo quiero acompañar un poco su distinción con mi interpretación personal de mis vivencias, de lo que he ido observando con la gente de la comunidad que me he ido escribiendo durante todo este tiempo. Y bueno, también relativo a lo que dice Anabel. Pues bien, yo creo que la despersonalización, yo le llamo intermitente, me gusta por ponerle un término elegido intermitente, porque es una despersonalización que va y que viene. La persona fluctúa entre un estado de desconexión propiciado por la disociación y un estado de conexión propiciado por un estado normal, ¿no? Y esto pues puede pasar por estados transitorios de ansiedad, de estrés, eh, por un ataque de pánico, incluso por algún consumo de sustancia
de forma puntual, y esta es la despersonalización que probablemente sea la que el DSM reporta que la mitad de las personas en todo el mundo alguna vez ha experimentado. Lo que pasa es que la mayoría de las personas no sabe ponerle nombre, ¿no? Como es lógico. También creo que es la despersonalización que la mayoría de profesionales de salud mental, psicólogos, psiquiatras, se refieren cuando les viene una persona, un paciente, hablándoles de despersonalización, ¿no? Y de ahí que suelten estos consejos o ejercicios de piensa en ello lo menos posible, escribe sobre ello, practica meditación, haz ejercicio, que son consejos que por empezar siempre contribuyen a una vida sana, ¿no? Hábitos sanos, pero que están diseñados para sensaciones que se pueden controlar bastante o mucho. Igual que las sensaciones de ansiedad o de estrés, las sensaciones de despersonalización, que son bastante controlables conscientemente por la persona, creo que estos consejos les vienen muy bien y son a los que se refieren la mayoría de los profesionales. Y también, ¿por qué digo esto? Porque estoy estudiando psicología, estoy acabando la carrera en cuarto, y la despersonalización, cuando se habla de ella, se presenta como un síntoma ligado a la ansiedad, generalmente al trastorno de ansiedad generalizada. Al presentarlo como un subtipo, pues es bastante normal que los estudiantes y los futuros profesionales salgamos creyendo que es algo que sobre lo que la persona puede tener un grado de control y de trabajo, por lo tanto, bastante alto. Esto es con lo que se corresponde con lo que yo llamo, y repito, esto yo llamo así, despersonalización intermitente. Por otro lado, tenemos una despersonalización crónica, aunque la palabra crónica en sí hay que tener cuidado con ella. Esto no significa que vaya a estar de por vida. Muchas veces cuando escuchamos la palabra crónico pensamos que es algo que va a estar siempre. Significa, no hace referencia a eso, significa a que es algo permanente, con el que tenemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los pacientes solemos decir mucho 24/7, ¿no? Como una manera de expresar cómo vivimos esto. Bien, esta despersonalización, como comentaba, está presente en nosotros las 24 horas del día. Es bastante más severa, está más instaurada en nosotros, y el grado de control que tenemos sobre esta sintomatología es muy bajo o bajo. Aquí no funcionan esos ejercicios de sal y haz ejercicio, escribe, intenta pensar en ello lo menos posible. Aquí hay que hacer un trabajo mucho más profundo. ¿Por qué? Porque, y nuevamente mi experiencia personal y lo que he ido viendo, normalmente este tipo de despersonalización severa se da en casos de estrés postraumático. Estrés postraumático simple, en estrés postraumático complejo, por supuesto también. Se puede dar en trastorno límite de la personalidad también, o en otros cuadros que tengan como base un trauma grave. En estos casos hay sucesos traumáticos grandes, T mayúscula, que normalmente vienen de la infancia, adolescencia. Digo normalmente, no tiene por qué, pero en la mayoría de los casos, por lo que he ido observando, esto es algo que he encontrado como un patrón común, ¿no? Las personas que tienen esta despersonalización permanente suelen tener traumas bastante grandes. Entendiendo trauma no tanto como el suceso, sino como la respuesta del cuerpo al suceso, que se mantiene con el tiempo, se mantiene hasta hoy día. Al final el trauma es la reacción que tiene el cuerpo, la reacción durante el suceso y la reacción postraumática que se mantiene. Este tipo de despersonalización, de disociación, sabiendo que la despersonalización es un subtipo de disociación, requiere pues abordajes más profundos, ¿no? Ya sea con cognitivo-conductual, con MDR, que vayan a la raíz del problema. No vale solo con
atacar y trabajar los síntomas, que es algo que puede valer con el otro tipo de despersonalización, pero con este, en mi opinión, de paciente y también de persona que se está formando para ser profesional, hace falta un trabajo mucho más profundo que vaya al núcleo, a esas traumas nucleares y Diana que tienen que ser trabajados, eh, muchas veces resignificados, porque son cosas que se recuerdan, pero no se les da el significado que realmente merecen, y por supuesto también reprocesados. Creo que, aunque es más severo, evidentemente, vivir con una condición las 24 horas del día, que sea intermitente, que aparezca, que desaparezca, creo que a nivel subjetivo la despersonalización intermitente es más perturbadora que la permanente. ¿Por qué digo esto? Porque en la permanente, al final, nos acostumbramos. Como vivimos las 24 horas del día con ello, por semanas, meses, años, al final nos terminamos acostumbrando y es como una parte ya de nuestro ser. Incluso eh, me ha pasado a mí, yo lo he experimentado, que uno siente raro, uno percibe raro cuando no tiene ese estado. Esto es como cuando, por ejemplo, una persona tiene durante años un determinado dolor físico, un dolor en la rodilla, por ejemplo, llega un momento que se habitúa a ello, se acostumbra y deja de prestar la atención consciente a ese dolor. Incluso puede sentirse extraño cuando ese dolor desaparece, ¿no? Es como que algo falta aquí. En cambio, en la despersonalización intermitente, el hecho de que se fluctúe entre dos estados tan opuestos, conexión y desconexión, hace que la experiencia sea realmente perturbadora. Porque una persona está en estado de reposo, en estado normal, pero se tiene que enfrentar a un evento estresante, vamos a suponer un examen, y la sensación aparece, ¿no? Y esa tranquilidad que uno tenía se convierte en intranquilidad, en nerviosismo, en desesperación, lo que además incluye otro factor, que es la ansiedad anticipatoria. Es decir, uno ya va a ese evento que ineludiblemente es estresante con predisposición a que le va a pasar este fenómeno de despersonalización, lo cual, simplemente por pensarlo, aumenta la probabilidad de que aparezca. Entonces yo por eso creo que este subtipo es más perturbador que el permanente, se percibe más perturbador que el permanente, aunque la realidad o más objetivamente posible, por así decirlo, porque nunca es del todo objetiva, señale lo contrario. A mi juicio, esto es una diferencia que he visto desde que llevo divulgando constantemente. Creo que los manuales diagnósticos debería de venir así. Evidentemente yo no tengo los recursos eh, para solicitar que así sea, pero creo que cuanto más personas hayamos hablando de nuestras experiencias de despersonalización, cuanto más claros podamos ser con los profesionales y transmitirles cómo lo vivimos y que ellos lo puedan absorber de una forma clara y precisa, pues evidentemente esto va a ir escalando y quizás el día de mañana se pueda distinguir entre la despersonalización intermitente y la permanente, ¿no? Pero eso pasa porque primero los pacientes sepamos la diferencia entre una y otra, lo que pasa porque sepamos qué es la despersonalización y a partir de ahí también saber comunicarlo a los profesionales, porque en definitiva son ellos los que tienen la capacidad de, como decía al principio, volver legible y transmisible estos fenómenos psicológicos en base pues a cómo se lo relatan sus pacientes. Así que nada más, esta era la diferenciación que tenía ganas de explicar. Podéis dejar en los comentarios cómo lo vivís vosotros, si estáis de acuerdo o no con esta división, con cuál os identificáis más, si creéis que los manuales diagnósticos debería venir así dividido, por poner un ejemplo, como el TID normal y el TID parcial viene en el CIE-11, tampoco viene en el DSM. El DSM va muy lento, porque tampoco reconoce el estrés postraumático complejo. Pero bueno, os animo a compartir cualquier tipo de experiencia que tengáis y bueno, os mando un saludo.